cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Amén. Ese texto nosotros vemos que ha estado vigente todo el tiempo en el pueblo y ha sido la disyuntiva, porque siempre, aún en la actualidad, nosotros divagamos en la obediencia y la desobediencia, aún conociendo nosotros las consecuencias de cada lado del camino. Pero por eso parto desde allí, porque a pesar de que vamos a encontrar información de una mujer muy perversa, siempre la palabra va a ser ese espejo donde nosotros podamos proyectarnos para ver dónde nosotros también estamos fallando y qué debemos mejorar. Entonces, antes de dar inicio como tal al tema, las invito a todas que cerremos nuestros ojos para proceder a darle hacer la oración de introducción. Amantísimo Padre de gloria, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te honramos a ti, te glorificamos a ti. A ti damos gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Tú nos has permitido conocer tu palabra. Cada momento que podamos acercarnos a ti es una oportunidad para darte gracias, Señor, por el privilegio otorgado de haber abierto nuestros ojos, de haber quebrantado nuestro corazón, haber cambiado el corazón de piedra por un corazón sensible a tu palabra, para que aún hoy, Señor, podamos entender tu Torá, podamos entender tu palabra, Señor. Gracias porque tu rúa cada día está, Señor, instándonos para que podamos seguir caminando, Señor, en la senda que tú estableciste desde el principio de los tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando contigo, Padre. Que en cada circunstancia donde nos encontremos, Señor, nos acordemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres el Todopoderoso, Padre, que no hay nada, Señor, de qué amedrentarnos, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Padre, no tendremos temor de nada porque tú vas delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante. Así como sostuviste a Israel, Señor, así nos sostienes a nosotras porque somos parte de tu pueblo, porque tú nos compraste, Señor, a un precio de sangre, porque tú redimiste, Señor, nuestros pecados, porque tú nos diste una nueva oportunidad, Señor, porque tú, Padre de la gloria, has bendecido nuestra vida con tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por cada hermana que hoy está aquí, Señor, escuchando tu palabra, Padre. Gracias doy por su vida, Señor. Gracias por su familia, por sus esposos, por sus hijos, por sus nietos, por toda su familia, Señor. Padre, aún aquellos que no te conocen todavía, aquellos que tú no has despertado su corazón, nosotros seguimos creyendo y clamando que en tu compasión, en tu bondad infinita, tú podrás hacer la obra, Señor, así como lo hiciste con nosotros, porque aún teníamos el corazón endurecido, Señor, como tu pueblo en el principio, Señor, pero tú con tu poder infinito lo quebrantaste, Padre, y nos has dado, Señor, la luz en medio de las tinieblas, Padre amado. Gracias, Señor. Es un momento maravilloso poder llegar delante de ti, Padre de la gloria, y bendecirte cada segundo que tenemos contigo, Señor, poder seguir adorándote, Padre, porque has sido excesivamente bueno, Padre. No hay otro como tú, Señor. Aún, Padre, en tiempos antiguos seguían otros dioses. Aún nosotras, Señor, podemos tener ídolos que no sean dioses, Padre, pero ídolos de otro tipo, pero tú sigues siendo compasivo, tú sigues hablando, Señor, tú sigues llamándonos, porque aún estamos a tiempo, Padre, porque aún está la puerta abierta para entrar, Señor. Ayúdanos cada día a permanecer, no permitas que nuestra fe mengue, no permitas que nuestra obediencia mengue en ninguna circunstancia, Padre. Si hoy tú viniste con una carga emocional, física, financiera, familiar, hoy ponla en las manos del Señor, porque Él nunca nos ha abandonado ni nos ha desamparado, y su bondad siempre ha estado de continuo con nosotros. Su favor jamás se ha apartado de nosotros, porque el estar aquí escuchando su palabra es
sinónimo de la bendición y de la compasión que él ha tenido. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta palabra que nos vas a permitir compartir en esta tarde, Señor. Permite que todos tengamos un corazón y una mente atenta y dispuesta, Señor, para escuchar y para comprender, Señor, el mensaje que tú has determinado en este día, mi Rey. Sigo glorificándote porque has sido maravillosamente bueno, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanas queridas, vamos a entrar en materia. Como les dije ahorita, vamos a empezar con la reina de Saba, que pues en orden va primero que Jezabel. Quiero que me ayuden. Hoy les pido un favor especial a todas. Yo tengo un problema en la vista y de hecho hoy amanecí con la vista bastante nublada, que de hecho estoy en la pantalla y veo poco. Entonces les pido que me ayuden con la lectura de los textos para no enredarme tanto en las palabras porque estoy como nubladita de la vista. Entonces les pido el favor de pronto no veo a quién está, quién me puede colaborar con Primera de Reyes 10 del 1 al 13. Amén, yo le colaboro. Amén. Okay. Listo, hermana. Primera de Reyes 10, del 1 al 13. Sí, señora. Amén, amén. Señor, vamos a leer tu palabra. En tu nombre, Señor, danos sabiduría y entendimiento, Padre. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vio a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de sus cosas y de su sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Adonai tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Adonai ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y prendas preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo que hizo el rey, balaustres para la casa de Adonai y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Amén. Amén, aleluya. Vamos a ver aquí unos punticos importantes. Este texto es bueno que lo tengamos porque vamos a desglosar varios versículos y vamos a estar enfocándonos en este texto particularmente. De la reina de Sabá se habla en este texto y en Crónicas. Son las dos partes donde en la Torá se habla de la reina de Sabá. Sin embargo, más adelante le voy a comentar que, pues, digamos que de ella se menciona muchísimo, muchísimo en la historia. Entonces, aquí hay unas preguntitas que quiero que tengamos presente, que son las que nos vamos a ir contestando durante esta primera enseñanza, para que nos aterricemos en el contexto de la reina de Sabá. ¿Quiénes eran los sabeos? Pues obviamente ella como reina
Era la reina de un pueblo que era el reino de los sabeos. ¿Qué representaba tener contacto con los sabeos? ¿Por qué esta reina tenía ese interés de conocer al rey Salomón? ¿Por qué tenía ese deseo tan grande de poder tener esta conversación con el rey y de qué manera eso pudo cambiar la vida de esa reina? ¿Y por qué es tan importante este pasaje bíblico? Porque de la reina de Sabá se habla aún más adelante y nada más y nada menos lo menciona Yeshua. O sea, que es un texto supremamente importante en la palabra, y si nosotros también la estamos tocando hoy es porque algo tuvo que hacer, en este caso, algo muy bueno. Entonces vamos a continuar a desglosar un poquito y conocer un poco más de lo que les decía ahorita, de quién era Sabá. Los sabeos dominaban gran parte del Yemen, más o menos eso era como Arabia Saudita, los ismaelitas. Sin embargo, era un pueblo supremamente comerciante, era un pueblo predominante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que obviamente, así como nos ha dicho el pastor, nosotros nos enfocamos en la escritura, pero paralelamente a la historia de Israel, los otros pueblos también tienen sus historias que se contemplan en los libros que ellos manejan. Y Israel, además de la palabra, tenía que sostenerse económicamente, tenía que sostener alianzas estratégicas con pueblos para el tema de las guerras. Era importante el tema de las alianzas. Entonces, este pueblo era un pueblo predominante en la época. Era un pueblo excesivamente rico, excesivamente rico. Tuvo colonias comerciales en el cono de África y Sabá es lo que se conoce, pasó luego a ser Etiopía. Yo creo que ustedes recuerdan que Etiopía es mencionada en la palabra. ¿Alguna se acuerda dónde se habla de Etiopía? De pronto no como país, sino dónde se menciona algo de Etiopía. ¿Alguna recuerda? El etíope que fue que Felipe le compartió la palabra, si mal no estoy. Así es, y eso lo vemos allá en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Amada, y uno de los reyes que llevó regalo de Yeshua no era uno de Etiopía. Al parecer, era la tez de los sabeos y los etíopes, pues una tez, la gente es de raza negra, porque vienen de África, son de raza negra. Y al parecer, uno de los sabios era de tez negra y posiblemente venía de esa colonia. Es que los etíopes, ustedes van a ver a medida que transcurramos esta enseñanza, cómo fue impactado ese pueblo que comenzó con la reina de Saba, y nosotros vemos a un etíope que acabó de mencionar Elsa en Hechos de los Apóstoles, que Felipe llegó, el Señor lo llevó para aclararle las escrituras. Entonces, todo eso tiene un hilo conductor y se desprende de esta mujer que hoy día, que en este momento estamos hablando. Entonces, Sabá, como le decía, era un pueblo tan próspero que más adelante aún en el texto dice que ellos le enviaban una renta a Salomón de 666 talentos de oro. Aparte, la hermana nos leyó ahorita de especias, de madera, o sea, eran ricos en muchísimas cosas, Pero esa renta de 666 talentos de oro, si los llevamos a la moneda actual, estamos hablando que a Salomón le mandaban nada más y nada menos la suma de 1 billón de pesos de renta, del agradecimiento con el que quedó esa mujer de lo que recibió de parte de Salomón. Si le mandaba 1 billón de pesos de renta, o sea, tenía que tener bastante, porque ese 1 billón de pesos, eso es bastante plata. Entonces, ahí podemos ver el nivel de prosperidad de este pueblo. Sin embargo, ellos cayeron posteriormente porque a ellos los conquistaron los musulmanes. Por eso nosotros en el Corán islámico se habla de la reina de Sabá, porque ese pueblo fue conquistado por los musulmanes posteriormente. Allí acabó, digamos, la parte predominante que tenía, pero la parte que el Señor había establecido siguió permanente. Ahí les pongo que si nos vamos a la historia, los sabeos pueden ser descendientes de Can o de Sem.
No les puedo decir a ciencia cierta, en lo que estuve leyendo, que fue bastante material, no determinan de quién fue, porque ambos tuvieron hijos y que le pusieron exactamente el mismo nombre. Entonces, de alguno de los dos viene la descendencia de los sabeos. Ya vamos a continuar acá. Vamos a hablar ahorita ya directamente de la reina. Por eso les digo que mantengamos el texto que leyó la hermana María Victoria, porque vamos a estar tomando algunos versículos. Una de las características principales, bueno, aquí les comento. Yo estuve revisando y los etíopes tienen un libro sagrado, como decir, la Biblia de ellos. Se llama el Kebra Nagás. En ese libro hablan de la reina de Sabá y allí es que es donde encontré el nombre. Para ellos el nombre que tiene es Maqueda. Cuando la buscan como Maqueda, se está refiriendo a la misma reina que se presentó ante Salomón. Al final les doy una parte que encontré, que no lo dejo aquí escrito porque pues no vamos a ahondar en eso, pero sí es bueno conocerlo, se los doy al final. Entonces yo les decía que aparece aquí en ese libro, que ese libro es recopilado, es una compilación de las leyendas orales de los etíopes, así como la Torá es también una compilación de todas las historias que vivió Moisés y el pueblo de Israel. Entonces, por eso le decía, cada pueblo tiene su historia. Nosotros no podíamos decir que lo que ellos dicen no es cierto, porque puede que su libro también sea un libro de vivencias. Entonces, les digo esto por lo que les voy a comentar al final. Entonces, ¿qué podemos decir de ahí? Vamos a devolvernos al versículo 2 del texto que les dije ahorita en Reyes, en Primera de Reyes. Hermanita, léanme el versículo 2, por favor, otra vez. Amén, amado, amén, amén. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras Amén. preciosas. Y cuando vio a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Solo el 2. Entonces, desde ahí les coloco. Era una mujer perseverante y decidida. ¿Por qué? Porque esta mujer, para llegar de Sabá a Salomón, tuvo que pegarse un viaje de 75 días en camello. Imagínense una persona que viaja en carro a Bogotá y demora 24 horas, ¿cómo le llegan las nalguitas? Ahora imagínense ustedes 75 días en camello, que podían acomodarle como las tienditas que a veces uno ve en las películas, yo no sé, pero viajar 75 días en camello, vea, yo me quedé anonadada. Eso era muchas ganas de ver a Salomón. Entonces uno se da cuenta que había una sed en esta mujer, una decisión de llegar hasta Israel, a conocer a Salomón y a comentarle lo que le iría a comentar, porque se llevó tremendo viaje. Entonces, es admirable, sobre todo una mujer, porque acordémonos que las mujeres se ataviaban de vestidos, mejor dicho, de joya, o sea, no iban nada cómodo, porque usted se va a pegar un viaje a Bogotá, se pone un legging, unos tenis, se pone un suéter, dice, me echo mi sueño, hago paradas, pero estas mujeres iban vestidas como reinas, iban llenas de joya, iban cargadas y se echan un viaje de 75 días. Esto no es para todo el mundo. Entonces, es admirable el hecho de que esta mujer se trasladara hasta Israel. Luego leemos en el versículo 2 y 3, que la hermana ya nos leyó esa parte. Decía que cuando ella llegó donde Salomón, le hizo una cantidad de preguntas. Dice que la palabra creo que dice que lo probó, ¿cierto? Decía que lo probó, pero leyendo el texto, no hablan de que lo probaba porque fuera escéptica o porque dijera, voy a ver si lo que dicen de este señor es cierto. Es porque ella tenía una sed de conocer lo que Salomón conocía. Ella le llevó preguntas políticas, preguntas sociales, preguntas económicas. Eso no lo dice la palabra, pero si lo podemos leer tampoco, porque fue una conversación entre ellos dos. Pero lo que se dice es que en esa conversación hubo preguntas de todo tipo, y todo lo que ella le preguntó a Salomón, Salomón se lo respondió y la dejó satisfecha. Sobre todo a nivel también espiritual, porque ella también fue en búsqueda de algo espiritual, porque ya ella había oído del Dios de Israel. Aquellos que hemos visto
Moisés y los 10 mandamientos. A veces estas series cuentan cosas que son hasta fundamentadas. La hermana Vilmaida, que es fiel televidente de Moisés y los 10 mandamientos, yo me lo vi, me lo sigo viendo. Ustedes se acuerdan que cuando el pueblo salió de Egipto, el nombre del Señor se regó por todos los pueblos. A los hebreos le tenían miedo porque decían, o sea, tienen un Dios temible. Ya la gente escuchaba el run run del Dios de los hebreos, el Dios sin nombre, como le decían, el Dios sin nombre, el Dios sin imagen. Entonces, muchos pueblos, aunque la palabra no los detalles, muchos pueblos quizás se movieron con el, como dice uno, con el run run del escuchar y de ver todo lo que hacía, las manifestaciones que tenía nuestro Elohim con su pueblo amado. Esta mujer no fue la excepción, ella ya conocía, tenía una reseña del Dios de los hebreos y también vino a preguntarle a Salomón sobre su Dios, a conocerlo, y todo eso lo respondió Salomón. Vamos a leer versículos 4 y 5, hermanita, leámoslo por favor. Amén, amén. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Adonai, se quedó asombrada. Amén. Estamos viendo que no fuimos ninguna de nosotras las que estuvimos allá donde Salomón, que uno ve un reino de eso y uno se queda boquiabierta. Ni fue una sirvienta, ni fue un mensajero, fue una reina. Es decir, y una reina que vivía en la opulencia. Quiere decir que ella conocía cómo era un reino. Ella conocía cómo se podía ver cómo podía verse el palacio de un rey, porque ella venía de un reino también de la opulencia. Pero algo vio ella en el palacio de Salomón que la dejó anonadada. O sea, todo lo que Salomón tenía, su forma de servir, porque es que si sabemos que estábamos ante un personaje tan sabio que no ha habido otros sabios humanamente hablando que no ha existido jamás después de él. Yo me imagino que así mismo era el orden, la disciplina, la organización que tenía en su palacio. Y es que ahí lo dice la palabra, ella vio los maestresalas, vio la comida, vio el buffet, vio el palacio, vio la corriente de agua, vio por acá. Y esa mujer, la boca se le iba cayendo cada momento porque era una cosa impresionante. O sea, que el esplendor de Salomón era tremendo. Salomón, el Señor lo bendijo enormemente. Nosotros en la Biblia no lo podíamos dimensionar porque leemos de una manera muy resumida lo que hablan de Salomón, pero es que el esplendor de este rey fue tremendo. Y lo más triste de todo es que cuando vamos a ver, ahora que vayamos a leer Jezabel, vamos a conocer que un rey que tuvo tan gran esplendor, que tuvo un reino de paz, que tuvo todo cuanto quiso, llegar al nivel que llegó posteriormente. Y por eso les leía Deuteronomio al principio, porque es que así está el corazón del hombre. El corazón del hombre nunca se satisface. Entonces, eso pasó con esa mujer. Entonces, siendo pagana, ahí vamos a leer el versículo 8 y 9, hermanita. Vamos al versículo 8 y 9. Amén, amén. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Adonai tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Adonai ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Fíjense algo aquí y quiero que tengamos en cuenta este texto. Lo que esa mujer le dijo a Salomón. Esa mujer reconoció quién era Adonai. Reconoció que lo que tenía Salomón no lo tenía ningún rey en la tierra, porque el Dios de Salomón era distinto a todos los dioses que aún ella ha podido tener, porque ella era pagana. Reconoció que el Señor era todopoderoso, y bendijo al Dios de Salomón. Pero aparte de eso, ¿qué le dice a Salomón? O sea, parece que como cuando el Señor le dice a Pedro que no te lo reveló ni carne ni sangre, porque ella le dice, Adonai tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel.
porque Adonai ha amado siempre a Israel. ¿Quién le dijo eso a esa mujer? ¿Quién le dijo? Ella era pagana, pero estaba hablando. O sea, ahí notamos que ella está hablando, aún el Señor está dirigiendo sus palabras. Y le dice, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Le resaltó nuevamente a Salomón lo que el Señor aún le había demandado a él cuando fue rey, siendo una mujer completamente pagana. Entonces, aquí nos damos cuenta que el Señor tocó ese corazón. El Señor abrió esa mente. El Señor quebrantó el velo que había en esa mujer. Y lo más maravilloso, que mandó a la líder del pueblo para que ella recibiera esa palabra, porque en el Señor le había placido que llegara la bendición a los sabeos. Así hizo que esa mujer llegara y recibiera esta palabra y que se fue completamente convencida. Ellos cuando leemos de los sabeos, los etíopes, en historias completamente distintas a la palabra, nos damos cuenta que dicen, inclusive en estudios muy profundos, que la base, claro, ellos hablan de cristianismo, como hablábamos nosotros antes, pero nosotros entendemos que es la Torá, que la base de la cultura de los etíopes es el cristianismo. Gente de que no conoce la palabra en estudios completamente, sí, que no son bíblicos, reconocen que la base de la cultura etíope es cristiana, pero la base real de esa cultura es la Torá, que fue establecida por ¿quién? Por esta mujer que viajó desde Sabá hasta Israel para recibir la palabra de parte de Salomón. Eso quiere decir que ella tuvo que haber establecido la Torá. Y cuando leemos el versículo 13 de este texto que estamos tomando como base, dice que el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió. Además, dice que de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Algo que vi aquí, voy a pasar a la siguiente, perdón, que al parecer cuando ella se fue, ella se llevó maestros y escribas de Israel para que pudieran formar a sus ancianos y a sus líderes en su pueblo. O sea, dentro de lo que dice la palabra, que Salomón le dio todo, lo que ella quiso fue permitir llevarse parte de personas preparadas para que le ayudaran a preparar a su pueblo. Quiero que nos vayamos a un texto que está en Mateo 12:42. Ustedes se acuerdan que cuando la mujer esa que ungió al Señor con el perfume de alabastro, que el Señor le dice que siempre va, o sea, que lo que ella hizo iba a quedar impregnado de tal manera que siempre se iba a oír de ella. Lo mismo que hizo la viuda de las dos blancas. Hay mujeres en la palabra, ahora pues estamos hablando de mujeres, así mismo hay hombres, obviamente mayormente hombres. Hay mujeres en la palabra que su nombre el Señor ha permitido que quede grabado para siempre por lo que hicieron en su tiempo. Y este fue el caso de la reina de Sabá. Vamos a leer Mateo 12:42. Por favor, alguien que me ayude. Amén, hermana, yo lo tengo aquí. Amén, amén, aleluya. Estamos en sintonía. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. ¿Qué entienden ustedes de este texto? A ver, alguien que me dé una opinión breve de qué entiende de este texto. ¿Alguna se anima a decirme algo sobre este texto? A ver, hermanas. La hermana Vilmaida. Bueno, yo creo, buenas tardes, yo creo que cuando el Señor dice que más que Salomón es que Él es Dios en la tierra, en ese momento estaba mostrando que era más que Salomón. Amén, amén, así es. Fíjense el texto que nos dice que la reina del sur, ahí la mencionan como la reina del sur,
que vino desde los confines, o sea, el Señor también está, está ahí resaltando que se pegó el viaje del siglo para llegar a Salomón, que Salomón tenía la sabiduría otorgada por el Elohim viviente. Pero él le dice, ella los juzgará a ustedes. Le está hablando a quienes, a los escribas y a los fariseos, porque ustedes tienen aquí a la sabiduría en persona y no se dan cuenta que la tienen. Esa mujer me reconoció a mí a través de un mensajero, que fue Salomón. Ahora ustedes que me tienen aquí a mí en forma corpórea y ustedes no entienden que yo soy el Elohim vivo. Por eso dice, ella lo juzgará, porque ella no tuvo la oportunidad que ellos están teniendo. O sea, que si ella lo hubiese tenido, imagínense, ella pudo ver lo que Salomón tenía. Imagínense esa mujer que Yeshua le hablara, quedaba postrada porque sabía, iba a reconocer que no estaba delante de cualquiera, sino del mismo Señor en vivo y en directo. Entonces el Señor aún la toma a ella como un referente para a esas personas que se consideraban unos doctos en la palabra, decirle, esa mujer que no conocía lo que ustedes conocen, recibió la gracia porque fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta delante de quién estaba. Y no solo reconoció a Salomón, porque Salomón era una persona más, reconoció que lo que tenía Salomón venía de mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Ya les emitió un juicio directamente. Y vamos a irnos a Hechos 8, del 26 al 39, por favor. Alguien que me colabore. Hechos 8 del 26 al 39. ¿Alguien lo tiene? Parece que ya lo encontré. 8 del 26 al 39. Bueno, dice así la palabra del Eterno. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. ¿Sigo o? Sí, sigue. Bueno, era el 39. Ya, espera un momento. Bueno, ahora sí. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿crees que Yeshua es el Hijo de Dios? Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando enunciaba el evangelio. Hasta ahí está bien. Era hasta el 39. Sí, fíjense algo, ese fue el que lo mencionamos ahorita, que Elsa nos decía del eunuco que estuvo con Felipe.
ese personaje etíope conocía la palabra. ¿Por qué decimos que conocía la palabra? Hay una frase clara que nos da a mostrar de que conocía la palabra. De lo que leímos, ¿qué se puede decir que por qué él conocía la palabra? Estaba leyendo. Sí, pero hay una parte específica que dice, que nos muestra de que había un conocimiento de los mandamientos de parte de él. No recuerda en el texto. Nos dice que había venido ¿a dónde? Había venido a Jerusalén para adorar. No cualquier persona iba a Jerusalén a adorar. Sabemos que la gente iba a Jerusalén cuando eran las fiestas solemnes, en la Pascua. O sea, ese hombre conocía de los mandamientos del Señor. No tenía, digamos que de pronto, toda la experticia en la palabra y era una persona, como digo yo, que estaba en el radar del Señor. Porque si ese hombre estaba leyendo y el Señor hace que Felipe llegue hasta allá, es porque algo tenía el Señor, un propósito con ese hombre. Y ese hombre es el resultado de lo que sembró una mujer hacía por allá en los siglos, mejor dicho, como el siglo IX, por allá. Nos damos cuenta aquí que es una mujer que fue completamente trascendental en la historia de su pueblo, de una buena manera. Y por eso digo que la Torah siempre ha estado, como les digo acá, presente en el pueblo etíope, y quizá todo eso se debe a la reina de Saba. De hecho, si nosotros en la actualidad miramos, aunque como hablábamos ayer, el Israel que conocemos no es el Israel que el Señor habla en su palabra, porque estamos regados en todas las naciones, pero en el Israel geográfico, en la actualidad hay más o menos unos 150,000 etíopes que tienen ascendencia judía. O sea, esa gente siempre estuvo movida a buscar la palabra del Señor. Y es maravilloso ver esto, porque ellos no eran del pueblo, ellos son extranjeros, pero el Señor los movió y movió a una mujer para que hiciera todo esto, y es completamente maravilloso. Lo que les dije que les iba a contar ahora al final, que no voy a ahondar en eso, pero sí se los quiero contar, es que en el libro que les comentaba del Kebren Nagás, que es el libro de los etíopes, dice que en el versículo ese que leímos, que Salomón le dio de todo lo que ella quiso, ellos aseguran que ella quería un hijo de Salomón. Y según la historia de ellos, ella se fue embarazada de Salomón y tuvo un hijo que se llamó Manelik, creo que se llamaba, y que posteriormente él tuvo la oportunidad de visitar a Salomón y seguir fundamentándose en las historias que aún le había contado su madre. Si es verdad o es mentira, no lo sabemos, la palabra no lo menciona, pero como le digo, la palabra también se enfoca en cosas muy particulares, y no quiere decir que las cosas que no mencione nos hayan dado. No nos corresponde a nosotros decir si es verdad o es mentira, pero como les digo, en la historia de ellos sí lo dice, y en otras historias también. Entonces, y yo les digo algo, Salomón tuvo 1,000 mujeres, y ahora que vayamos a ver en Jezabel, por eso también cambié el orden de las enseñanzas, porque ahí hay un texto, son dos cosas totalmente distintas, y cuando estuve leyendo que me quedó esa idea, leía yo de que el hijo que sucedió luego a Salomón es el único nombre de hijo de Salomón que se presenta en la Biblia, y Salomón tuvo 1,000 mujeres, no pudo tener un solo hijo. Salomón tuvo que tener muchos hijos, porque esos reyes les gustaba llenarse de hijos. Para ellos los hijos era extender su generación. Yo creo que entre tantas mujeres Salomón tuviera un solo hijo, pero es el único que se menciona en la Biblia, porque acordémonos que prácticamente hasta Salomón fue que tuvo Israel un solo pueblo junto y todo eso. Luego de allí, ahora lo vamos a ver en Jezabel, pero eso es una posibilidad. De todas maneras, quería dejárselos allí para que la que quiera consultar, consulte. Igual como decía antes, esto no implica salvación, pero a veces es bueno conocerlo. Entonces, hasta allí llegamos con la reina de Saba, que me encantó la historia. Y vamos a continuar ahora sí con una señora un poquito pesada, un poquito bastante, como digo yo, pero que también vamos a aprender, porque de todo esto nosotros aprendemos, de todos ellos. Vamos a
a buscar ese texto. Le pido el favor a Elsa que me ayude a buscar ese texto. Aquí vamos a leer bastantes textos porque la historia de Jezabel es bastante amplia. La verdad es que les digo que fue bastante complejo tratar de reducir la enseñanza. Yo tenía en Word, en una libreta, por todas partes tenía cosas y uno dice, y esto es importante, y esto es importante. Y no sabía, Dios mío, ayúdame a resumir, porque en un espacio de tiempo de pronto se me puede escapar algo y todo me parece maravilloso decirlo. Y antes de entrar en Jezabel, quiero de pronto resaltarles algo que yo sé que ustedes tienen presente, pero es bueno a veces que no lo recuerden. Nosotros estudiamos las mujeres de la palabra porque somos mujeres y queremos todas las vidas de estas bellas y malvadas mujeres se convierten en un espejo para nosotros, para nosotras, pues, para imitar o no hacer. Sin embargo, tenemos que saber que la mujer ocupaba un papel secundario, porque realmente todas las mujeres siempre resaltaron el ministerio de un rey, de un profeta, o sea, ellas estaban en la historia, pero para el propósito que el Señor tenía, pero había un protagonista principal. Y obviamente nosotras no vemos la palabra porque hoy día como hay tanto feminismo, a veces queremos, ay, no podemos juzgar nada de lo que vemos, de lo que oímos, porque el contexto de la palabra es cero feminista. Nosotros sabemos que el rol de la mujer no es que estemos a un lado, el pastor nos lo ha explicado como esa ayuda idónea, hacemos esa complexión, esa oposición positiva, pero realmente nosotros estamos para potencializar el ministerio del varón. De una u otra manera, nosotros les ayudamos, pero así como les ayudamos, también podemos hacer que se le destruya el ministerio. Entonces, ahorita vamos a ver a una señora que fue la maldición no solo de su esposo, sino del pueblo. Entonces, vamos a leer en Primera de Reyes 16, del 21 al 34. Por favor, Elsa. ¿Lo tienes? Hola, hola. Te puedo ayudar mientras ¿Aló? tanto, mientras Elsa se conectó. Que no te escuché el texto, perdón. Primera de Reyes 16, 21, 34. Un momentico. Sí, Darly, tú lo tienes. Sí, yo lo tengo. Yo puedo ir avanzando mientras Sí, Elsa se va ubicando. Elsa, yo voy a leer voy a leer hasta el 25 y tú continúas, ¿te parece? Bueno, Primera de Reyes 16, 21. Dice así la palabra del Eterno. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue el rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer en el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Adelante, Elsa. Perdón, Darly, no vi por dónde quedaste, que acá estoy en otro asunto. Quedé hasta el 24, adelante con el 25 hasta el 34. Omri hizo lo malo ante los ojos de Adonai, lo hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado que aquel hizo cometer a Israel, al provocar con sus ídolos la ira de Adonai, Dios de Israel. Los demás hechos de Omri, todo lo que hizo y las acciones valientes que ejecutó,
¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó Acab, su hijo. Un momento. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Adonai, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Adonai, más que todos los que reinaron antes de él, pues no les bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Amén. Era hasta el 31, hasta el 34. 24. Construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. También hizo a Acab una imagen de acera para provocar así la ira de Adonai, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. En tiempos de Acab, Hiel, el de Betel, reedificó a Jericó al precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento y el precio de la vida de Segud, su hijo menor. Puso sus puertas conforme a la palabra que Adonai le había anunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Amén. Listo. Amén. Aquí vamos a utilizar este texto, vamos a estar leyendo varios textos bíblicos, así que les voy a ir dando algunos textos para que las hermanas me apoyen y vamos a ir retrocediendo porque tenemos que enfocarnos y contextualizarnos y vamos a tener que hablar un poquito más del detalle de lo que pasó en Israel para poder llegar a Jezabel, porque podría aterrizarme directamente, pero me parece supremamente valioso refrescar porque creo que todas lo hemos escuchado, de pronto algunas se nos ha olvidado, otras de pronto no los han oído, entonces sería bueno nuevamente refrescar. En este texto que acabamos de leer, hay dos puntos claves que yo quiero resaltar. Aquí nos habla de la división del reino y nos menciona a un tal Jeroboam, hijo de Nabat, pero no nos menciona como un mal referente, ¿ya? Entonces, para contextualizarnos en esta historia y llegar hasta Jezabel, vamos a seguir leyendo. Sin embargo, el título que les coloco aquí para que tengan más o menos una idea de quién era esta señora, era una adoradora de Baal y era sacerdotisa de Acera, Astoret, Astarot. Tiene diferentes nombres de acuerdo al pueblo que la llama. De hecho, al parecer, Diana de los Efesios, creo que es así, también puede ser la misma Acera. Acera fue un ídolo permanente en los pueblos paganos que rodeaban a Israel. Y de hecho, muchos israelitas adoraron a Acera. Vuelvo y voy a la serie de Moisés. Allí no, ahí se acuerdan que mostraban que una de las hermanas, ya eso lo dieron, sí, una de las hermanas de la esposa de Moisés en la búsqueda de esposo terminó adorando a Sera y se volvió sacerdotisa. Ya después aterrizamos en lo que hacían las sacerdotisas, porque no hacían nada bueno esas mujeres. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces, como le decía ahorita que leíamos, hay dos puntos: la división del reino. Ahí nos acordamos que el reino de Israel fue dividido, ¿cierto?, en dos casas, y que Jeroboam no los mencionan como un mal referente. Jeroboam fue el primer rey de Israel, pero no hizo las cosas como el Señor quiso que las hiciera. Entonces, cuando leemos nuevamente en Primera de Reyes, pero vamos a irnos al Primera de Reyes 11 del 1 al 9. Seri, me colaboras porfi con ese texto. Y luego Primera de Reyes 11 del 26 al 40 me colabora Angelita. Perdón, Marta, repíteme. Primera de Reyes 11 del 1 al 9. Angelita, ¿tú escuchaste el tuyo? Espérate un momentico, voy a prender la luz que ya no veo tan bien.
prender la luz. Angelita está en la... Primera de Reyes. Primera de Reyes 11 del 1 al 9. Bueno. Angelita, y tú vas a buscar Primera de Reyes 11 del 26 al 40. Bueno, Marta, como Marta está al lado de la ventana. Marta, tú podrías, disculpa, mientras la hermana Seri va buscando, tú podrías colocar allí en ampliar diapositiva para que se te facilite también. Ya lo tengo aquí a la mano, pastora, y no que estaba prendiendo la luz. No se preocupe, hermana, no estoy hablando acá con Marta mientras tanto. ¿Leo? Sí, lee. Bueno. Además de las hijas de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esta se unió Salomón con amor. Tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces Salomón edificó un alto a Quemot, ídolos abominables de Moab en el monte que está frente a Jerusalén, y a Molot, ídolos abominables de Amón. Así hizo para todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón por cuanto su corazón se desvió del Eterno de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ok. Ahí vas hasta el 9. Perdón, sí, hasta el 9. ¿Ya leíste hasta el 9? Sí, mija, ya leí hasta el 9. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer un paralelo al Salomón que estudiamos ahorita con la reina de Sabá y al Salomón que estamos viendo en este texto bíblico. No se parece en nada Salomón al rey sabio, esplendoroso, al que la reina de Sabá le resaltó que debía ser lo recto y justo, porque el Señor era quien le había entregado a él el reino. Vemos a un rey que se dejó influenciar por la paganidad de las mujeres con las que estaba. La debilidad más grande de los reyes de Israel fueron las mujeres, de los hombres. Fíjense que por lo general el Señor siempre lo dijo, que no se mezclaran con mujeres de otros pueblos. Y ellos se mezclaron y Salomón lo hizo, pero Dios mío, la N potencia, porque fueron 1000 mujeres. Y fíjense que aquí nos menciona que adoró a Astoret, que es la misma Será, y se alejó. Debido a esto, el Señor lanzó la profecía, que el reino iba a ser dividido en 2 casas. Y por amor a David, el David del que hablamos en la enseñanza pasada, que Elsa nos enseñó, que nosotros vimos, un David pecador, un David que cometió unas fallas, un David que fue reprendido, pero un David que delante del Señor estaba haciendo lo recto con respecto a su palabra, porque no se menciona que David haya adorado a otro Dios, aparte de Adonai. Por amor a David, él iba a dejar una casa. Y sabemos que el reino se dividió 10 tribus, que fueron el reino norteño, el reino del norte, y en el reino del sur quedó Jerusalén, perdón, Judá, Jerusalén, oígame, quedó Judá y quedó Benjamín. Ahí comenzó el Señor a profetizar la separación de las 2 casas. Por eso vemos a Salomón cuando escribe en Eclesiastés a un hombre cansado, un hombre que ve la vida como una vanidad, porque es que ha vivido y ha hecho y ha deshecho. Y a pesar de todo, el Señor tuvo compasión de él.
ya que tú tienes el primero de Reyes, vamos a seguir en ese mismo capítulo, Seri, pero vamos a leer desde el versículo 26, por favor, para saber quién fue Jeroboam. Primera de Reyes 26. No, el mismo 11, mismo capítulo 11, vete al versículo 26. Primera de Reyes 11, versículo 26. 26, sí. 26, déjame ya. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, Sereta, siervo de Salomón, su madre llamada Serúa era viuda, alzó sus manos contra el rey. ¿Continúa? Sí, yo te aviso hasta dónde. La causa de su rebelión contra el rey fue que cuando Salomón edificó a Miló, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era valiente y esforzado. Al ver Salomón que el joven era antiguo, le encomendó el cargo de la casa de José. Por aquel tiempo, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, lo encontró el profeta Ahías, silonita, que estaba cubierto con una capa nueva. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a romper el reino de mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel. Por cuanto me has dejado y has adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemot, dios de Moab, y Molot, dios de Amot, y no anduvieron en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos, ni guardaron mis estatutos y derechos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano. Lo retendré por caudillos todos los días de su vida por amor de David, mi siervo, a quien elegí porque guardó mis mandamientos y mis normas. Quitaré el reinado de mano de su hijo y te daré a ti 10 tribus. ¿Continúa? Sí. 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días ante mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ellos mi nombre. Te tomaré a ti y a tu reina te tomaré a ti y tú reinarás como tú desees y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído a todas las cosas que te mandare y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis normas y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Y yo afligiré a los descendientes de David a causa de esto, pero no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto a Sisat, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. Amén. Entonces, fíjense, aquí vemos a Jeroboam, que el Señor le entrega tremenda palabra, le entrega tremenda responsabilidad, pero cuando leímos aquel texto con el que empezamos, que mencionan acá, le dice que hizo lo malo peor que Jeroboam. Entonces, ¿qué pasó con Jeroboam? Entonces, fíjense que hay algo que llama mucho la atención, y es que lo de Dios es tan maravilloso. ¿De qué tribu era Jeroboam? ¿De qué tribu era Jeroboam? Ahí se los puse. Jeroboam era efrateo. O sea, Jeroboam era de la tribu de Efraín. Entonces, fíjense ustedes, deja ya a Judá, que es una casa, y le entrega las 10 tribus a Jeroboam, que ¿de dónde es Jeroboam? De Efraín. La dispersión, la casa que está dispersa, nosotros. Ya ahí estamos viendo la promesa, y como les digo, hay cosas que no puedo dejar de comentarles porque me parecen maravillosas, y aunque estamos hablando de mujeres, lo relevante aquí es la palabra, y que
es importante saber qué pasó para que llegara Jezabel y para que se dañara todo esto, que a pesar de ser un juicio para Salomón, pareciera de que no tenía que ser tan malo. Entonces, a Jeroboam le entregan la palabra de la división del reino de manera específica y se iba a convertir en el primer rey de Israel. Pero posteriormente, como todo personaje, se desvió por adorar dioses falsos. Y por eso vino el problema. ¿Por qué Salomón tuvo un tiempo, un reino de mucha paz? Y si Salomón le había entregado a Jeroboam un cargo importante, ¿por qué terminan peleando? ¿Y por qué se dividen las casas? Resulta que cuando Salomón muere, y era lo que les decía, quedó su hijo, su sucesor. Y ese hombre era un poco necio, se llamaba Roboam. Cuando él muere, ya Jeroboam tenía esas 10 tribus de Israel acá aparte, las tenía bajo su dominio, pero no se había ya montado como rey. Les voy a contar la historia para ir avanzando. ¿Qué pasa? Que él se presenta ante Roboam y le dice, listo, vamos a parafrasear. Sí, ¿qué pasaba? Que Salomón le había puesto mucha carga tributaria al pueblo, lo tenía pero oprimido. Entonces le dice, mira que la gente está aburrida de esta reforma tributaria que tú impusiste, vamos a ver si con este nuevo gobierno tú la mejoras porque no podemos más. Él pide el consejo a los ancianos que aconsejaban a su padre y que eran personas sabias y listo, le dijeron, haz esto, tal. Pero el niño, había un consejo de jóvenes, como hoy día, que los pelados quieren escuchar es a los influencers, que los aconsejen. Entonces, esos jóvenes en su sabiduría necia, le aconsejaron, no le pares bola, le estoy hablando como en términos, no le prestes atención, dile que no vas a hacer eso, no, dile que puedes dar pataletas de ahogado, pero que vas a ser peor que tu papá. Entonces, cuando viene Jeroboam como por tercera vez y le dice, ajá, ¿qué has pensado? Y le dice, bueno, si mi papá te oprimió una vez, yo te oprimiré dos. Si mi papá te puso un yugo, yo te pondré el doble. Si mi papá te puso un látigo, mejor dicho, se lo duplicó. Y ahí se rompió todo, porque Jeroboam enseguida ya armó su tienda aparte para que se cumpliera lo que ya el Señor había dicho. ¿Y qué pasó? Que ellos convocaron, Judá convocó a Benjamín y quedó los judíos, la tribu de Judá con Benjamín y quedaron las otras tribus por allá apartaditas. Entonces ahí vemos que cómo se dio como esa separación de las dos casas que ya la hemos estudiado, pero que siempre es chévere volverlo a estudiar porque a uno se le olvidan las cosas. Nosotros tenemos ese inconveniente. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más en materia con la doctora Jezabel. Y aquí les pongo una parte que la señora Jezabel promovió la adoración y culto del falso dios Baal. También fue muy cruel con sus sirvientes y se involucró en la matanza de muchos profetas. Entonces, ¿cómo llega Jezabel a Israel? Ustedes no se han hecho esa pregunta, hombre, ¿cómo llegó esa mala hora? ¿Cómo llegó esa mala hora a Israel? ¿Cómo fue posible? Entonces, yo les decía al principio que los pueblos no solamente vivían los estatutos, los mandamientos, ni pasaban hablando de Torah todo el tiempo. Los reinos tenían comercio, los reinos tenían que hacer temas políticos, o sea, ellos se movían de diferentes formas. Entonces, Jezabel, la historia de Jezabel se relata aproximadamente en el siglo IX, entre el año 900 y 875 antes de la era común. Jezabel era una princesa fenicia. Ahí les dejé como unos apartecitos, yo les voy relatando más en detalle acá. Su padre era el rey Edbal I, quien, según la historia, fue un tirano que consiguió llegar al trono de Sidón, asesinando a sus hermanos. El Baal se había elegido, o sea, además de ser el rey de Sidón, de los fenicios, se había elegido como sumo sacerdote del dios pagano Baal. O sea, el nombre de Baal significa estoy con Baal. Imagínense esa belleza, estoy con Baal. Este rey también adoraba a la diosa de la fertilidad, que era Astarte, como lo leímos ahorita, que Salomón la adoraba a Astarot o a Será, que es el nombre más común que nosotros conocemos. Jezabel, al parecer, era hija única
y se había criado también en la opulencia. Y Esbal primero, pues le había instruido como adoradora y seguidora de Baal. Y también al parecer se convirtió en sacerdotisa de Acera. Yo les decía a ustedes que estos dos dioses manejaban dos temas. Baal era conocido como el dios del dinero, el dios de la prosperidad. Y Acera era la diosa de la sexualidad. ¿Qué pasaba con las sacerdotisas de Acera? Ellas entregaban su cuerpo como ofrenda, inclusive en los mismos templos. Y eso era considerado pues un rito importante en los pueblos que tenían a esta diosa como su ídolo. Es decir, que si Jezabel era sacerdotisa de Acera, era una mujer promiscua, porque lo que ellas practicaban realmente era la prostitución. Entonces, esa niña, pues, como dice uno, tenía las 10 plagas de Egipto. Entonces, ¿qué pasaba? Que Onri, el papá de Acab, ¿se acuerda el texto que leímos al principio, con el que empezamos? Onri, él necesitaba extender el comercio. Acuérdense que allá nos dice que él compró a Samaria, que comenzó a edificar un templo. Él estaba en un proceso como de construcción y de extender el reino. Y además tenía algunos enemigos constantes. Entonces, los fenicios, que el Señor, desde siempre también fue un pueblo que el Señor no quería que se mezclara con Israel, era un aliado estratégico para Onri. Entonces, ¿qué pasó? Como en todos los reinos, los matrimonios se dan por conveniencia. Y ellos convinieron, yo caso a mi hijo acá con tu hija Jezabel y hacemos una alianza estratégica. Y así fue que la doctora Jezabel llega a Israel, pero ella llega con un fin. ¿Y cuál era el fin? Se aferró a oponerse a la adoración del Dios de Israel. O sea, ella dijo, este Dios aquí no va más. Y comenzó a establecer los altares de Baal y de Acera. Como les decía, el Dios de la prosperidad, la sensualidad. Y como los reyes de Israel siempre estuvieron viciados, para ellos no era una cosa como que, ay, esta viene con dioses distintos, ¿no? Ellos adoraban todo, o sea, eran semipaganos. Entonces, esa mujer llegó y comenzó a hacer de las suyas de una vez cuando se posicionó como reina. Fíjense, Acab fue malo, pero Jezabel fue perversa. Y Acab parecía el hijo de Jezabel, porque él hacía lo que ella le decía que hiciera. Él era el rey, ella era la reina, pero realmente quien movía los hilos durante ese periodo era Jezabel. Era una mujer dominante, una mujer seductora, una mujer violenta, cruel. Era la maldad. O sea, no hay una mujer más mala en la Biblia que Jezabel. Fíjense, ustedes se acuerdan cuando uno andaba en aquellos moveres todos extraños, que cuando la gente le decía ni que tiene un, yo me acordaba cuando leí eso, que tiene un espíritu de Jezabel. Tiene el espíritu de Jezabel. Tiene el espíritu de Jezabel. Ya uno se imaginaba a la persona así como seductora, como todo raro, porque no es mentira, o sea, no es que tenga el espíritu de Jezabel, sino que eso era Jezabel, una mujer que yo me imagino que hacía uso de sus artimañas sexuales, y ustedes saben que los hombres tienen cierta debilidad en esa área, para someter a su marido a que haga lo que ella quisiera. Y ella terminó imponiendo su doctrina en el pueblo del Señor. Entonces, vamos a irnos a otra parte y vamos a hablar de un personajazo que fue el enemigo principal de Jezabel. ¿De quién les estoy hablando? De Elías. Cierto, Elías con Jezabel pasaban tres, como dice uno. Entonces, vamos a ver aquí algunos apartes, porque ellos tuvieron muchos, como dice uno, muchos encontrones durante el tiempo que Elías estuvo en la tierra. Y algo que leía, que Elías, ustedes saben que tanto Elías como Moisés son dos referentes importantes de la palabra. Y a Elías lo asemejan a Melquisedec, porque ustedes se dan cuenta que toda persona en la palabra dice fulano hijo de sutano, menganejo hijo de, o sea, el apellido de la persona hijo de tal persona. Pero Elías no le dicen eso. O sea, Elías no le manifiestan una genealogía en la palabra. Perdón, por eso dicen que hay una semejanza entre él y Melquisedec, porque no hay como tal
un origen, no mencionan el origen de Elías y su paso es así muy puntual, pero contundente en el reino del norte. Entonces, vamos a leer, yo voy a leer acá para no atrasarnos. Primera de Reyes 18, del 17 al 19. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen de la mesa de Jezabel. Antes de eso, ya hubo una sequía en Israel, y esa sequía se dio a causa de los pecados de Jezabel, porque ella había levantado altares en los templos en todas partes, había matado a los profetas en su ambición de conseguir más poder, y el que se oponía llevaba, o sea, destruía lo que se opusiera, y entre esos los profetas. Muchos fueron asesinados y otros huyeron, porque Jezabel causaba un terror tremendo. Entonces, después de que hubo esa sequía, Elías le dice, llámame a toda esa gente que vamos aquí a ver quién es quién. Y Eliyahu o Elías, acá estoy hablando nombres normales para que no nos vayamos a enredar, esta otra gente fue, acá le diría a Jezabel dijo, a que vayan porque ellos tenían mucha fe en sus dioses. Fíjense ustedes que los egipcios, aún cuando las plagas, ellos seguían aferrándose a sus dioses, así como nosotros nos aferramos a nuestro Dios, que es el verdadero. Ellos se aferran creyendo de que sus dioses paganos también son reales. Entonces ella, como le había declarado la guerra al Elohim viviente, ella aceptó que ellos fueran a este reto. Entonces, cuando llega el momento, voy a ir resumiendo para que no nos vaya a quedar el tiempo corto. Cuando ellos llegan, ¿se acuerdan aquel texto que comenzaron con el holocausto, y esa gente comenzó a danzar, se cortaban, no sé qué, y Elías se burlaba de ellos, y Elías decía, salten, córtense para ver si es que ahora los oigan, gritan, y se pasó burlando y no pasó nada. Y luego solo Elías dijo la palabra y el Señor consumió la ofrenda, consumió el agua, mejor dicho, todo. Y luego Elías mató a todos los profetas de Jezabel. Pero cuando eso pasó, quien estaba allí era Acab con Elías. Luego, cuando él llega, se devuelve donde su mamá Jezabel y le dice, eso está en Primera Reyes 19, del 1 al 3, le dice, acá dijo a Jezabel, le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense algo y que me parece muy lindo rescatar acá. Elías había profetizado una sequía. Luego profetizó que volviera a llover. Luego cogió y retó a 950 profetas falsos. Luego el Señor le manifestó sí, lo respaldó para que tuviera la victoria. Mató a esos profetas. Y cuando Jezabel le manda este recado, ¿qué pasó con Elías? Lo más lógico es que diga, que venga ella misma y me mate. No, Elías tuvo miedo. Elías tuvo temor. O sea, podemos dimensionar ¿cómo? Patica, ¿para qué te tengo? Páticas, ¿para qué te tengo? O sea, ese hombre, yo creo que se entumeció mentalmente porque él huyó. Y uno dice, oye, pero ¿cómo va a huir si tú no viste todo lo que el Señor hizo contigo? Esa mujer lo amedrantó. Y ese hombre se fue, le tuvo miedo a Jezabel y se fue para el desierto. Y ustedes se acuerdan allá de que se tiró en la tierra por allá y vino un ángel y lo alimentó. Y ese hombre estaba de mal humor. Y cogió el hombre y caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Oreb. ¿Quién recuerda cuál es el monte Oreb?
A ver, alguna que me diga, ¿qué recuerdan del monte Oreb? Fue donde bueno, hermana Vilma, el Elohim viviente se le apareció a Moisés. Amén. Amén. La Fíjense zarza ardiente. los dos referentes que estamos nosotros tratando, Moisés y Elías. Moisés llegaba al monte Oreb a clamarle al Señor, pero a pedirle que para que tuviera compasión por el pueblo. Siempre que el pueblo pecaba, siempre que el pueblo hacía algo malo, Moisés llegaba, Señor, mira que tú lo sacaste, mira, Señor, ten compasión. Y siempre estaba clamando, o sea, Moisés era un hombre muy amoroso con el pueblo. Pero a diferencia de Elías, Elías iba al monte a quejarse del pueblo, porque él estaba decepcionado de lo que había pasado. Elías quería un juicio del Señor para el pueblo, porque consideraba que lo habían desechado a él y que él estaba también en riesgo su vida. Ya, entonces fíjense que le dice, dice una frase que a mí me da, me da risa, así como cuando uno quiere justificarse, dice, he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. El Señor le da un tremendo mensaje a Elías. Yo me imagino que él espera que no te preocupes, mijo, ya déjame eso a mí, que yo lo arreglo. Yo toda esa gente la voy aquí a desaparecer. Y el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y he aquí Adonai que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Adonai, pero Adonai no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero hacerles un paralelo. ¿Cómo se le manifestó el Señor al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando le dijeron, queremos que tú nos hables directamente, no queremos que Moisés sea nuestro intermediario? ¿Cómo se le manifestó? A ver, alguna que me diga, ¿cómo se manifestó el Señor cuando aparentemente les iba a hablar al pueblo de Israel? Hermana Vilmaida. Hermana Vilma. Perdón, estaba, no había, se manifestó con trueno, se manifestó con un humo, como una humarada, y el pueblo tuvo miedo de escucharlo y le pidió que mejor él hablara con Dios y que ellos iban a hacer todo lo que Dios dijera. Amén. Fíjense que cuando le va a hablar a Elías, vienen todos esos episodios, pero él no estaba ahí, porque él le estaba dando también un mensaje a Elías del pacto renovado. Él le dijo, ya yo no me voy a manifestar en el nuevo tiempo, cuando yo me presente delante de ellos en forma corpórea, ya no va a ser con trueno, ya no va a ser con relámpagos, ahora va a ser con un silbido apacible. Y cómo el Señor nos habla hoy día a nosotros, a través de su rúa, que internamente nos hace mover. No vemos manifestaciones del Señor, ni vemos la ira del Señor. El Señor hoy día se manifiesta con ese amor, con esa dulzura, nos llama, nos toca, nos vuelve a llamar, nos vuelve a tocar, y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Entonces, fíjense los dos paralelos, porque en la palabra no hay nada suelto, todo tiene un fin y un mismo propósito. Entonces, ahí le estaba diciendo a él, y para sorpresa de Elías, el Señor lo reemplazó. Si a Moisés el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida porque tocó mal la piedra, Elías no iba a ser la excepción. El Señor le dijo, no te preocupes, ahora vas a ungir a Eliseo en lugar tuyo. Y mandó a ungir a Jehú por rey de Israel, que iba a tener un protagonismo posteriormente con Jezabel. Entonces, fíjense ustedes, a veces nosotros, así como Elías, por miedo a Jezabeles,
nos metemos en cuevas que no nos dejan dimensionar la grandeza del Señor, en cuevas que aún nosotros conociendo a quién tenemos por Elohim, nosotros el temor y el miedo nos invade, la angustia nos invade, la decepción nos invade, porque cuando uno se le presenta circunstancias como todo ser humano, nosotros tendemos a menguar, eso es normal, pero en medio de que nosotros podamos en algún momento agachar la cabeza, tenemos que seguir fortaleciéndonos porque es que con nosotros está el poderoso gigante, con nosotros está el rey de reyes. Entonces no podemos quedarnos encuevadas creyendo en que allí va a llegar y que ahí va a llegar todo, porque el Señor nos llama a salir de allí y que no hay Jezabel que él no pueda destruir. No hay Jezabel que él no pueda destruir. Entonces, fíjense acá, hay una parte que donde digo que Jezabel se caracteriza, y se los dije al principio, por su crueldad, por su maldad, por su deseo de poder, por su insensatez. Y también lo vemos en una historia que está en Primera de Reyes 21, del 5 al 15, que es la viña de Nabot, que el niño Acab quería la viña que estaba al lado de su palacio porque él quería extender su jardín. Entonces, ¿qué pasó? Que él le dijo a Acab, le dijo a Nabot que le vendiera la viña, pero Nabot no le quiso vender la viña. ¿Por qué no se la quiso vender? Porque Acab tenía un capricho, pero para Nabot era la herencia de sus padres. Y vino acá y llegó donde Jezabel, y Jezabel le dice, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué así estás como decaído? ¿Por qué estás así? Y él le dice, no, es que Nabot no me quiere vender su vida. Espérate ahí, déjamelo a mí, que vas a ver tú qué va a pasar. Y comenzó esa mujer a escribir unas cartas, a conseguir testigos falsos. Eso está en el texto que les coloco allí. Que Nabot había blasfemado, que Nabot había hecho y deshecho, y a Nabot lo apedrearon y murió. Eso recuerda un poquito al ejemplo que le puso el profeta Natán a David con la abejita que él se toma, pero acá sí fue real. Allá era una historia, casi fue real. Despojaron a Nabot de su viña y lo asesinaron. Pero esto iba a ser el principio de la destrucción de esos dos personajes, porque el Señor posteriormente les mandó una profecía donde decía, al mismo Elías, fue una de las últimas misiones que él tuvo, predecir el final de Acab y Jezabel, donde decía, levántate y desciéndete a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la villa de Nabot, o sea, ya estaba posesionado allá, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Adonai, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Adonai, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Qué pasó luego con Acab? Acab, cuando Elías, la historia que les conté de la cueva que se fue, el Señor, los sirios venían en contra de Israel, pero el Señor le dio la victoria a Acab. A pesar de que uno dijera, caramba, debió aprovecharnos, el Señor sabía por qué lo hacía. Pero Acab cometió un error, como era de costumbre. Dejó vivo al rey de los sirios. ¿Qué pasó? Que el mismo rey de los sirios se convirtió en el precursor del final de Acab. Ellos se levantaron nuevamente y Acab fue abatido en una batalla que inclusive Josafat, del rey de Judá, que estaba en ese tiempo, le apoyó, pero mataron a Acab. Cuando muere Acab, en su reemplazo queda Jorán, su hijo. Sin embargo, hay estudios que comentan que después que muere Acab sigue reinando Jezabel. Imagínense ustedes, si Jezabel dominaba al esposo, ¿cuánto más no iba a dominar al hijo? O sea, ella podía haber un rey porque la obligatoriedad sería que fuera un hombre, pero quien seguía gobernando era ella. Y luego que murió Acab, ella siguió teniendo el dominio del pueblo por 10 años más. O sea, ellos tuvieron un yugo tremendo. No habían sido, no los habían llevado cautivos a ninguna parte, pero ellos estaban cautivos por una reina que fue la maldición para el pueblo. Y ella siguió haciendo cuanto quiso, pero ya el Señor le había mandado una profecía para
donde manifestaban cuál iba a ser el final. Si quiero que lo busquemos, Segunda de Reyes 9, del 1 al 10. Vamos a leerlo aquí. Aquí lo tengo, Marta. Segunda Reyes 9, del 1 al 10, sí, por fin. Sí. Dice la palabra del Eterno, dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Y toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre la cabeza y di: así dijo Adonai, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta de Ramot de Galat. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Adonai, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Adonai. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue, la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Adonai de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, así el siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y seguida abrió la puerta y echó a huir. Amén. Léete el 30, porfi, pásate al 30, darling, hasta el 37. Ajá. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezreel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos de los 13 eunucos. Y él les dijo: echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Entonces, luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es ella hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Adonai, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Al Señor no se le escapa ni un cabello de la cabeza. Aquí vemos que unos años más tarde Jezabel, según los hebreos le decían, no tiene ni significado porque ese nombre es pagano, pero ellos lo pronunciaban como Isabel. Con lo que les decía, siguió en el reinado más o menos por 10 años. Y Eliseo, el pupilo de Elías, siguió los pasos de su mentor para terminar con la idolatría. O sea, él se fajó a comenzar a trabajar en eso, a quebrantar los baales, a quebrantar los altares, a que el pueblo volviera a la adoración a Adonai. Ungió a un líder militar, ungió a Jehú, que ya el Señor lo había determinado antes, para que fuera el rey de Israel, y que él tenía que matar a Jezabel y a su hijo, porque su hijo estaba Jeroboam. Y hubo una guerra civil. Cuando el hijo de Jezabel se negó a renunciar al trono, Jehú mató a Jeroboam, o sea, los mataron. Y después buscó remover del trono a Jezabel.
Y fíjense ese episodio que cuando ella sabe que la vienen a matar, la doctora se vistió, se atavió, o sea, seguía con la perversidad y la persuasión. Ella diría, voy a hacer a coquetearle o voy a qué será, o sea, voy a morir dignamente. Pero ahí nadie comía de nada. Seco, la mandaron, lo que leía Darlene ahorita, los eunucos vinieron, la tiraron y fíjense cómo le dice, que me dio risa, y que vayan a ver a aquella maldita, así la querían. O sea, esa mujer era una maldita. Esto es un ejemplo de una persona maldita. Y como el Señor iban a tenerse la compasión, como era reina, era esposa de rey, era hija de rey, vamos a enterrarla, como a sepultarla como debe ser. Pero ya el Señor había dicho que nadie iba a reconocer que esa mujer, iba a quedar completamente destrozada. Finalmente vemos aquí que se cumplió la palabra del Señor y que Jezabel murió de la forma que merecía, ¿cierto? Podemos observar que la mujer, y ese es un mensaje que quiero dejar, la mujer se asemeja a una espada de dos filos. La mujer puede construir, pero también la mujer puede destruir. Y cuando destruye es un arma letal que causa la completa destrucción en el hogar. Y no solo de ella, de su esposo, sino también de sus hijos y aún de sus generaciones, porque lo que nosotros hacemos, de eso recogemos también. Entonces, el legado de nosotras como mujeres es seguir trabajando, es seguir siendo, volver a esos textos tan maravillosos en Proverbios, ser esas mujeres virtuosas, ser esas mujeres que edificamos, ser esas mujeres que construimos, dejar la necedad, porque a veces somos mujeres necias, ser mujeres sabias. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Si nosotras tenemos temor a Adonai, debemos ser mujeres sabias. Si nosotras vemos que nuestro comportamiento cotidiano tiende a ser de necedad y no conforme a la palabra del Señor, entonces nosotros no hay temor. Porque no puedo decir, si yo tengo el temor del Señor, soy sabia, porque ese es el principio de la sabiduría. Y nosotras como conocedoras de la Torá, el gran privilegio que el Padre nos ha otorgado, como oraba al principio, o sea, cada vez que uno se acerca a Él, solo puede dar gracias de estar aquí, de entender la palabra, de ver cómo todo se mueve hacia un solo propósito, y en ese propósito estamos nosotros. Nosotros debemos agradecerle al Señor y cada día esforzarnos por agradarle, por cumplir su palabra, por ser esas mujeres que formen, que construyan, que edifiquen, que levanten, que sean de testimonio, de ejemplo, y que aún podamos formar a otras. Que las demás vean en nosotras un ejemplo, que digan, ve, a mí me gusta la hermana fulana, esa hermana me gusta, yo no sé, ella brota como algo, ella brota como una paz, ella brota como una tranquilidad, pero a veces uno brota es chisme, a veces uno brota es murmuración, a veces uno ve a la persona y dice, no, yo no me acerco a la hermana porque la hermana parece que tiene como el picante en la lengua, yo no me acerco a la hermana porque la hermana tiene la cizaña. Nosotras no podemos estar en eso, y si así somos con los demás, ¿cómo seremos en nuestro hogar? ¿Cómo seremos con nuestra familia? Estamos cincelando la vida de nuestros familiares, de nuestros esposos. Estamos cincelando la vida de nuestros hijos. Y podemos ser, qué triste es que cuando uno está, el esposo y los hijos sean felices. Hay hogares donde pasa eso. Ay, mi mamá se fue. Ay, qué chévere, hay paz. No, nosotros somos el eje del hogar. La mujer, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el eje. Jezabel fue un eje, pero un eje de destrucción. Esa mujer dominó, pero destruyó. La reina de Saba fue un eje, pero miren hasta dónde llegó lo que esa mujer hizo, el sacrificio que tuvo que hacer y hasta dónde esa mujer llegó. Entonces, es el mensaje que el Señor me ha puesto en esta tarde. Espero que todas hayan comprendido y que haya sido de bendición para su vida. Y ha sido un placer estar con ustedes hoy y estar compartiendo la palabra, porque realmente es un deleite compartirla. Aunque uno se pone nervioso, pero a mí me encanta. Entonces, no sé si vamos a orar, Darling, o se va a abrir la sesión de preguntas. No, como te había comentado, oras, y cuando termines de orar yo cierro la grabación y después hacemos los respectivos aportes. Ok, listo, hermana. Entonces vamos a orar para darle cierre esta tarde. Bendito Padre de Gloria, te damos gracias por tu palabra, porque en tu palabra nos damos cuenta que todo el tiempo nos sigues hablando, nos sigues instruyendo, nos sigues redarguyendo y sigues llevándonos a que nos direccionemos al camino de la bendición. Tú nos pusiste dos caminos,
pero nos describiste las consecuencias de cada uno, Señor. No queremos estar en una senda opuesta, Señor. Queremos estar en el camino de la verdad y la justicia, Padre. Ayúdanos, Señor, a quebrantar nuestro ego. Ayúdanos a quebrantar nuestro yo. Ayúdanos a quebrantar todas aquellas cosas que aún nos hacen ser mujeres necias, Padre. Nosotras somos conocedoras de tu palabra. Tú has hablado a nuestra vida, Padre. Hemos visto tu gloria, Señor. Tú te has manifestado con poder, Padre. Tú has sido bueno, Padre. Tú has sido compasivo, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo transformadas, Señor, para que podamos conocer tu buena voluntad agradable y perfecta, Padre. Yo bendigo a cada una de mis hermanas, Padre, en tu nombre, y te doy gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permitiste compartir, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti, que eres el dueño de todo lo que existe, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Listo, mija. Amén.